Lo que une a la Dana con el COVID, lo que conecta el dolor de las víctimas de la riada y de las residencias, lo que comparten un protocolo sanitario y un mensaje de alerta, lo que da forma a un modelo de gestión. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Ayuso y Mazón, dos tragedias, un hilo común. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. Son dos líderes regionales de la misma generación. Los dos fueron candidatos apadrinados por un viejo amigo, ahora denostado, Pablo Casado. Simbolizaron una regeneración interna en su momento de corte moderno y liberal, pero terminaron a la caza del votante de Vox. Son Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón. A los dos, hoy, les une también el juicio político, moral, en los tribunales, por la gestión de una catástrofe. En Madrid, la de la pandemia. 5 años después, 2 altos cargos del gobierno de Ayuso han sido imputados por los protocolos que dejaron a miles de ancianos abandonados en las residencias, salvo si tenían seguro privado. Así murieron más de 7.000 personas, sin ningún tipo de atención sanitaria ni paliativa. En la Comunidad Valenciana todo ha ido mucho más rápido para Carlos Mazón. No ha pasado ni un año de la Dana y ya hay otros 2 altos cargos políticos de su gobierno autonómico imputados por la muerte de 227 personas en la riada. Y él, Mazón, no está imputado todavía por la gestión de aquella tarde, sencillamente porque está aforado. Una pandemia y una Dana son en principio realidades muy diferentes, políticamente su gestión también. En Valencia había que tomar decisiones rápidas basándose en recomendaciones técnicas que estaban sobre la mesa, por prejuicios ideológicos, por negacionismo climático, por incapacidad personal o por irresponsabilidad. No se hizo. En Madrid, lo que ocurrió en las residencias fue consecuencia de un sistema deliberado diseñado también sobre un determinado modelo político de sanidad pública. El camino judicial va lento, pero en los dos casos, la historia, los hechos y el dolor de las víctimas les perseguirán para siempre. Raquel Ejerique, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Raquel Ejerique, compañera del diario.es, que ha cubierto intensamente tanto la información sobre lo que pasó en las residencias de Madrid como la gestión de la Dana. Raquel, ¿cuál crees tú, por empezar por algún sitio, que es el primer gran punto en común de esta historia de gestión política que une en ese hilo invisible a Díaz Ayuso y Carlos Mazón, a las residencias de la COVID y a la Dana? Pues para mí el primer punto en común y el más dramático, desgraciadamente, es que no se salvaron vidas cuando se podían haber salvado de una manera relativamente fácil. ¿En qué sentido? Tanto en la Dana como en las residencias de Madrid hay decisiones que no requerían de una gran estructura, y así lo dice, por cierto, la jueza en su auto en el caso de la Dana. No requiere de gran tecnología, no requiere de una inversión millonaria. En el caso de las residencias había que cruzar a la calle y llevar a la gente al hospital, o había que habilitar centros que ya existían y que estaban cerrados, como residencias de estudiantes o cualquier edificio de la Comunidad de Madrid que hubiera podido tener para trasladar allí, por ejemplo, a los mayores positivos. En el caso de la Dana, con un simple mensaje que se envió tarde y mal, si se hubiera enviado 2 horas antes con un texto que hubiera dicho suban al primer piso, es urgente, hay riesgo de desbordamiento, ¿no? Una cosa tan sencilla. En los dos casos podía haber salvado, no sabemos cuántas, pero seguro, decenas, a lo mejor quizá un centenar de vidas. Y en ese sentido, el punto en común, digamos, más triste que tienen estas dos historias es que, pudiéndose salvar vidas con decisiones muy sencillas, pues desgraciadamente no se tomaron y falleció una cantidad de gente que todavía es difícil de comprender. Pues tengo claro que este virus, por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre 19. Este virus estaba desde diciembre del 19 campando a sus anchas por todas partes. Hablemos del perfil personal o del perfil de liderazgo político, tanto de Mazón como de Ayuso, como responsables máximos de la gestión de estas crisis. ¿Qué análisis podemos hacer, Raquel, con el paso del tiempo? Mucho más en el caso de la pandemia, pero suficiente también en el caso de la Dana y de Carlos Mazón. Pues el perfil de Ayuso y de Carlos Mazón tiene una historia común, y es que ninguno de los dos tenía un entrenamiento en cuanto a gestión de equipos, ni muchísimo menos
de gestión pública. El propio Carlos Mazón está a punto de fichar por Ciudadanos, lo rescatan en el último momento, lo ponen de presidente de Diputación de Alicante y de ahí, bueno, pues por amistad con Pablo Casado acaba de candidato y acaba siendo presidente de la comunidad. Algo muy similar pasa con Díaz Ayuso, que ni ella misma en la noche electoral acababa de dar crédito que esta candidata desconocida, sin un pasado claro en el Partido Popular, pues acaba exactamente igual dirigiendo la Comunidad de Madrid. La administración pública, aunque se quiera denostar, y ellos mismos han sido principalmente dos perfiles políticos que en su discurso siguen manteniendo que la administración pública hay una burocracia que es innecesaria, que hay chiringuitos, en fin, digamos que son los principales críticos respecto al funcionamiento de lo público. Lo público es muy complicado de gestionar y para mover un aparataje de ese calibre, la gente que está al frente tiene que tener conocimientos y, por supuesto, trabajar en equipo. Ninguno de los dos prácticamente tenían experiencia ni en liderazgo de equipos, ni mucho menos tampoco en administración pública. Entonces, les llega a los dos una catástrofe, por una parte inesperada en cuanto a su magnitud, y creo que en los dos casos quedan noqueados totalmente. Y la prueba de ello es que no hacen nada más allá de esperar a que las cosas acaben de suceder. Y una vez han sucedido, es cuando se dan cuenta de que eso ha pasado, no lo han previsto y ni siquiera cuando está sucediendo han tomado ninguna medida correctora, ¿no? Y creo que en gran parte es porque no han tenido una cultura del trabajo en equipo y no han tenido una cultura de la gestión pública. Y creo que eso es esencial en las dos trayectorias de estas dos desgracias. Es curioso porque la política de hoy premia mucho más la batalla cultural que la gestión técnica, ¿no? Y a pesar de esto, siendo Mazón y sobre todo Ayuso perfiles más de batalla cultural que de gestión, su actitud al principio de las crisis fue muy proactiva, muy mediática, ¿no? Muy de liderazgo de la gestión. Ambos tienen un perfil en las dos crisis que han vivido muy presidencialista. Díaz Ayuso, acuérdate, que sale en las televisiones ella prácticamente, su consejero de Sanidad, si sales a la calle y preguntas, muy poca gente sabe ni siquiera cómo se llama, ¿no? Y era el consejero de la pandemia. No hay un Fernando Simón en la Comunidad de Madrid, un portavoz. Conocíamos a la presidenta saliendo en la televisión, haciendo ruedas de prensa o conferencias de prensa más bien, en la que ella es la cara de la lucha contra la COVID. En la Comunidad Valenciana pasa exactamente lo mismo. Carlos Mazón se pone el chaleco de emergencias y los primeros días sale, da su balance de la situación, pero tiene totalmente a oscuras a sus propios consellers. En una catástrofe tanto de la COVID como de las inundaciones de Valencia, de este calibre, todos los expertos, no solo en comunicación, sino también en gestión, tienen muy claro y saben, y están muchos manuales, que lo primero que hay que hacer es segmentar la catástrofe. Es decir, quien se encargue de colegios, que trabaje en eso, quien se encarga de los hospitales, quien se encarga de los centros de salud, quien se encarga de los suministros básicos. Es decir, se suele compartimentar las cosas en líderes, ¿no? Líderes sectoriales, y luego esos líderes ponen algo en común. Todo esto no pasó en ninguno de los dos casos. Raquel, otra cosa en común es el cambio de versión constante, ¿no? No es cambio de opinión, es cambio de versión. Es decir, cambiar una verdad por otra, o sea, mentir, primero para protegerse políticamente y luego para protegerse jurídicamente. Bueno, este es otro de los ingredientes de esta desastrosa receta. Y en el caso de Madrid, por ejemplo, recuerdo a Díaz Ayuso negando la responsabilidad de la propia comunidad, negando que hubiera unos protocolos que luego las personas que los firmaron y las que los redactaron han admitido que existían. Y un poco algo que pasó de manera un poco construida, porque no lo dijo así, esto de si iban a morir igual, ¿no? Ella no dijo si iban a morir igual. Sí que dijo todo el mundo en ese momento de la COVID, la gente se moría fuera o no a los hospitales. Es otra media verdad o media mentira, según lo queramos ver, porque es cierto que mucha gente se murió, pero hubo comunidades autónomas que sí atendieron a las residencias. Muchas comunidades no los trasladaban tampoco a hospitales, pero los trasladaban a algún sitio, a centros de salud, a centros intermedios, o llevaron a los médicos a las propias residencias. En Madrid, Díaz Ayuso dijo públicamente en comunicados de prensa, pero también en entrevistas, y recuerdo una en Telecinco,
dijo que las residencias, que la gente estuviera tranquila, que se estaban medicalizando. Sí, no, de hecho ya se han medicalizado las que son públicas directamente dependientes de la Comunidad de Madrid, lo están, así como las privadas concertadas, como es este caso. Y lo que hemos hecho ha sido trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger sobremanera a los mayores, porque como están... 5 años después sabemos que no se estaba medicalizando absolutamente nada. Se mandó muy pocos médicos, una decena de médicos al inicio, se contrató esa llamada Operación Bicho, médicos sin contrato, y luego se enviaron pues, a unos 40-50 médicos a 400 y pico residencias que había en Madrid. En el caso de Valencia ya incluso son manipulaciones más groseras, por ejemplo, coger un audio entre un técnico o una técnico del 112, que es de la Consellería, es decir, de la Generalitat Valenciana, y una técnico de la EMET, del gobierno, de una agencia gubernamental, cortarlo por donde te interesa y difundirlo a los medios haciendo creer que la culpa de todo la tenía la EMET, ¿no? Cuando es la agencia que avisó desde el primer momento, 10 días antes estaba avisando de lo que se venía encima. Y te acordarás perfectamente, no hace falta que te recuerde lo de las 20:28, ¿no? Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI. En ambos casos ese tronco común de salvarse como se pueda, si eso comporta cortar audios, se cortan. Si eso comporta negar protocolos, se niegan. Si eso comporta decir que se hizo todo bien, se dice. Hablamos de un hilo común entre estas dos historias, pero está claro que también hay diferencias, ¿no? Y una de ellas es el ritmo de la justicia, las decisiones de la justicia. Solo hay que leer los autos de la jueza de la Dana para saber que Mazón, si no está imputado por homicidio imprudente, es porque está aforado, así directamente, ¿no? Y que quizá esto le acabe llegando, ¿no? Y sin embargo, Raquel, en el caso de Ayuso, pues ella ha escapado durante años de las demandas a su gobierno. En el plano judicial, la justicia de Madrid y la de Valencia, cuando han abierto casos en Madrid, buscan lo mismo, lo que se llama jurídicamente el nexo causal. Es decir, demostrar que no haber trasladado a ese mayor al hospital hizo que fuera lo que le provocó la muerte. En el caso de Valencia, el hecho de no haber recibido antes un aviso de las autoridades impidió protegerse a esa persona, lo que le causó la muerte. Claro, en el caso de Madrid es mucho más difícil de determinar, ¿no? Murió esa persona mayor de 80 o 90 años porque no la llevaron al hospital o iba a fallecer exactamente igual. Sabemos que no iba a fallecer del mismo modo, digo padeciendo, sin atención. Claro, la justicia tiene una enorme dificultad para demostrar ese nexo causal. La jueza de Catarroja lo tiene mucho más fácil porque hubo unos protocolos que no se siguieron, con lo cual digamos que la justicia en Valencia tiene una base más sólida para aplicar ese nexo causal que en el caso de Madrid no está tan determinado. De hecho, el caso de Madrid ahora abre esa esperanza judicial a los familiares después de muchos archivos de las causas, porque ahora hay otra figura penal que se va a utilizar y se está utilizando, que es la discriminación sanitaria. Lo que están intentando ahora los familiares que han tenido éxito y que se están abriendo casos es si por el hecho de estar en una residencia esos mayores recibieron una peor atención sanitaria, murieran o no. Ya no está en juego tanto el fallecimiento. De hecho, algunos jueces están escuchando casos y están abriéndolos sin que haya fallecido, sin que hubiera fallecido la persona por COVID. Es decir, lo que se está estudiando ahora en Madrid es diferente a lo de Valencia, ¿no? Ya no es el fallecimiento por una falta de aviso o por un maltrato en el aviso, sino que ahora en Madrid también se está investigando si tuvieron una discriminación en una prestación de un derecho que es universal para todo el mundo, viva o no en una residencia o tenga la edad que tenga. La última, Raquel, mirando al futuro político de estas dos personas, ¿no? Tampoco parece igual el desgaste de Mazón, que no puede salir ni a la calle, que el desgaste de Ayuso, ¿no? Que después de la gestión de las residencias tuvo una mayoría absoluta. Efectivamente, Carlos Mazón, hay creo que es bastante compartido, incluso dentro de su propio partido, que está quemado como líder, lo que no quiere decir que no vaya a aguantar a 2027. Yo creo que eso está por escribir y depende de muchas cosas. En el caso de Díaz Ayuso, después de la pandemia y de esa gestión de las residencias, sacó mayoría absoluta. Son dos caminos diferentes. Pero fíjate, Juanlu, que pase lo que pase con los dos,
acaben la legislatura, no la acaben, sigan siendo votados, tengan mayorías absolutas o no las tengan, lo que no pueden quitarle a las víctimas es que las asociaciones, los familiares, han sido capaces de mantener un pulso a personas que tienen todo el poder y han mantenido el pulso por acceder a la verdad, por mantener el tema vivo en la sociedad, porque nos siga importando, en el caso de Madrid 5 años después. Han conseguido que hayamos los ciudadanos y los periodistas y los medios, que hayamos sido capaces de mantener esa pulsión y no desfallecer en lo que se considera una situación de injusticia que no ha sido reparada. Y en ese sentido, acabe su capital político como acabe, y creo que en los dos casos hay un desgaste, evidentemente en el caso de Mazón mucho más claro, porque va precedido de una catástrofe única, ¿no? La pandemia fue mundial, la riada fue en Valencia, ha tenido toda la atención de España y del mundo, y eso también ha sido importante respecto al capital político y las consecuencias políticas, pero acabe como acabe su biografía política, lo que pueden estar muy orgullosas las víctimas y sus familiares es que han conseguido poner el tema en el centro, han conseguido que no nos olvidemos y han conseguido que su búsqueda de la justicia sea una búsqueda global. Y en ese sentido, de alguna manera, ya se ha hecho justicia. Falta la justicia judicial y la política, pero la de apelarnos a cada uno de nosotros, esa la han conseguido contra todo pronóstico. Raquel Ejerique, adjunta al director del diario.es. Gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos, Gracias a Kit Digital, empresas como Seba Calzados han digitalizado sus negocios. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y te ayuda el acceso a esa tecnología. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.